ser la oposición salió a jugar su partido también en el tema control de precios, al anunciar de que no iban a participar del control ciudadano de los precios en las diferentes bocas de expendio. Fue Larreta, después se replicó por diferentes lugares, Valenzuela en 3 de febrero, se fueron sumando a esta iniciativa del gobierno de control de precios, que, bueno, que ha encontrado algunas voces contrarias, ¿no? Por eso nos seguimos ocupando de este tema y ya lo vamos a estar analizando con Flor Barragán en un minutito nada más, a propósito del aspecto político, pero claro, también el aspecto económico, porque Guzmán estuvo, por lo menos lo veíamos recién en la etapa de página 12, ¿no? A favor de este programa de precios. Así es, estuvieron reunidos ahí en el Ministerio de Economía, Martín Guzmán, el ministro de Economía, y Roberto Feletti, el secretario de Comercio. Por ahí la reunión que faltaba, ¿no? Claro. En esto de cerrar este acuerdo. También vamos a estar analizando cómo el gobierno salió a respaldar la medida unos días más tarde de que efectivamente se aplicara. ¿Qué dijo cada uno de los funcionarios? Vamos a estar detallando todo eso. A ver, Dale. Los mercados, en la jornada de ayer, dieron su veredicto. El dólar blue habló por el pensamiento de la Citi sobre esta decisión del control de precios. Sí, el dólar blue, que llegó al récord del año, hasta 191 pesos, puede estar relacionado al ser un mercado paralelo, informal y tan chico. No te puedo decir, subió porque es una respuesta de las alimenticias a esto. No te puedo decir eso, pero sí lo que te puedo decir es que es el típico comportamiento preelectoral, ¿no? Ajá. La incertidumbre de no saber qué va a pasar, tenés la brecha muy alta, tenés el oficial a 100 pesos, tenés el paralelo a casi 200, entonces en ese sentido mucha cobertura de decir, bueno, compro dólares porque no sé qué va a pasar. Ese miedo a la devaluación es lo que hace también tanta demanda por el dólar. Compartimos una nota con Nicolás Pertierra a propósito de los precios congelados, de lo que está sucediendo en nuestro país con este programa, y ya seguimos con el análisis. Dale. Empieza una etapa de control y fiscalización que se va a hacer en los puntos finales de venta. Queda pendiente, desde mi punto de vista, un control mayor sobre distribuidoras y sobre todo productoras de alimentos, porque ahí algo a tener en cuenta por la Secretaría de Comercio es el funcionamiento de las líneas de producción, ¿no? Que no pasen a funcionar al 20-30% de su capacidad, como ya lo han hecho anteriormente, sino que sigan funcionando en condiciones normales. Y también maniobras en las que hemos visto que le cambian 1 gramo a un paquete para evadir algún acuerdo, algún control o alguna normativa, y eso también tiene que ser monitoreado por la Secretaría de Comercio, que tiene los instrumentos para hacerlo. A través de esta resolución, el gobierno pretende controlar la inflación para lograr que el salario de los trabajadores y trabajadoras acompañen a los valores que encuentran en las góndolas. Las primeras semanas, por esto que vimos en los supermercados, tuvieron incrementos muy importantes, ¿no? Desde el CESO registramos en la segunda semana de octubre un incremento semanal del 1,4%, un incremento en promedio demasiado elevado con respecto a lo que veníamos viendo todo el año. Me parece que con esto debería por lo menos controlarse que continúe la escalada y en algunos productos puntuales ver una baja en los precios, pero es difícil ver en el corto plazo una reducción muy significativa de la inflación, ¿no? Porque estamos hablando dentro de todo un universo pequeño de productos, sensible para el consumo popular, pero un universo pequeño. Sobre todo lo que parecería tener un peso específico sobre el mercado es la desconfianza que hay en que se pueda sostener un programa de precios cuidados, o no de precios cuidados, de precios máximos, congelados o demás. Y en el hipotético caso de que se pueda sostener, ¿qué pasa en el día 91, verdad? Claro, sí. A nivel político te diría que el gobierno sabe que la gente, el votante, la inflación es el principal tema, es la principal preocupación. Entonces, en esta materia, la gente pedía hacer algo. De hecho, el gobierno tiene la información de que la gente pide este tipo de medidas. Por más que tengas economistas, empresarios diciendo que no es la forma, muchas de las personas, no importa si es votante del Frente de Todo, de Cambiemos, piden este tipo de medidas, lo cual es una información que tiene el gobierno en este sentido. Por eso es que se avanzó en esto. Ahora, el planteo que decía Ale es justamente el centro de la cuestión. Vos haces esta resolución, congelás. ¿Se va a poder cumplir? ¿Va a haber abastecimiento? ¿Alguien lo va a controlar? Me permito consultarle. Ale habla del día 91. Yo te
pregunto por el día 1, digamos. ¿Ya están los precios congelados en las góndolas de los supermercados o todavía tenemos que esperar al lunes que viene por esta implementación administrativa que requiere todo programa de control de precios? Claro, sí. Si ayer chequeabas algunos sitios web de los supermercados, no están todos los precios implementados. Seguramente recién la semana que viene vamos a ver, porque esto implica los cambios en cambiar el precio en el supermercado, también cambiar el sitio web, también los supermercados tienen muchas promociones. De hecho, uno por ahí se va a comprar las cosas y no mirás tanto. Pero cuando yo hacía el ejercicio de mirar los precios, la lista de los congelados, la lista del supermercado, ¿qué pasa en los distintos sitios web? Y no los precios congelados, los congelados en la heladera. Claro, te das cuenta la dispersión de precios que hay. Esto me refiero a que en uno sale 300, en el otro 200. No, pero aparte, ¿no les pasa a ustedes? A ver, la inflación la sentimos todos en el bolsillo, por cuando no te alcanza o cuando compras menos o cuando el chango está más bajito, la sentís. Ahora, cuando la inflación ya la ves en los números que te podés acordar cuánto valía un producto hace 10 días y cuánto vale ahora, es porque me parece que estamos en una situación donde se tienen que tomar este tipo de medidas. Claro, sí, justamente... Algo tenés que hacer, no sé. La inflación es justamente eso, ¿no? Perder la referencia de los precios y esto de la dispersión, que vas a la carnicería de una cuadra, lo conseguís el kilo, viste, no sé, a 500 pesos, vas a la de otra cuadra hasta 300, vos decís... Hasta me permito, antes de escuchar, digamos, la visión política de que nos vamos a estar ocupando también en la mañana, digamos, las mismas cadenas, un producto en Ciudad de Buenos Aires, en conurbano bonaerense y en otra ciudad, en otra localidad del país, tienen distintos precios. Sí, es decir, eso es, de todos modos, eso es habitual, sobre todo por el abastecimiento y cuánto te cuesta llegar, no sé, a Buenos Aires por un lado y al sur del país por otro lado. Pero también la cuestión ahora está en el día 91, ¿no? Después de que termine el congelamiento de precios, vas a tener 3 meses de precios congelados. Y escuchen esto, porque también en este congelamiento entraron los famosos precios cuidados, esos que vemos en el supermercado marcados. Esos no tuvieron aumento. Precios cuidados tiene aumento cada 3 meses. Están congelados desde julio. Vos decís que en el día 91 esa picada de precios va a ser muy alta. Y vos tenés a 700 productos que están congelados en este programa, congelados desde julio hasta enero. Por eso los empresarios dicen de que están baratos los productos en la Argentina. Es una locura. Pero dicen que están baratos, deberían estar más caros todavía. Sí. En realidad, claro, bueno, veremos qué es lo que sucede porque la Cámara de Comercio en las últimas horas advirtió que tiene buen diálogo con el gobierno, que fue la que había puesto, ¿no? Había prendido la luz roja y dijo eso. Pero bueno, ¿les parece que analicemos el aspecto político? Así es. A ver cómo la oposición acompaña o no, en este caso, el programa del congelamiento de precios anunciado. Respecto a los controles de precios, así como está planteado, lo hemos intentado en la Argentina un montón de veces y nunca funcionó. Nunca funcionó. Pareciera que no aprendemos de nuestra experiencia. No funcionó. Una cosa es que haya un acuerdo general de precios en el marco de una concertación, que creo que es lo que hay que buscar. Pero estas cosas compulsivas ya está probado en la Argentina que no ha funcionado. A ver, no, lo único que nos preocupa es que la oposición y la oposición política en este caso, y en este caso Horacio Rodríguez Larreta, estén tratando de generar algo que le puede hacer mucho daño a la población, como es una situación de desabastecimiento. El problema no va a existir, no es que el problema no va a existir, digo, el gobierno va a garantizar que el comercio se mantenga libremente, que los productos lleguen a la mesa familiar, que las familias puedan acceder a todos los productos. Lo que el gobierno le pide también a la oposición es que no entre en el juego de generar temor a la población o de generar rumores o de generar falsas expectativas, porque pareciera, lo que no nos queda muy claro es si eso de Horacio Rodríguez Larreta es un diagnóstico o un deseo. Y la verdad es que un diagnóstico no es, porque esa no es la realidad, y si es un deseo, es un problema para los argentinos y para las argentinas que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y líder de la principal fuerza de la oposición esté deseando que los argentinos y las argentinas no puedan llevar la comida a su mesa. A ver, como el tema de precios es un tema sensible para todo el mundo, no sé, imagino que el gobierno habrá querido también iniciar como una fuerte cruzada que incluya a todos los sectores de la sociedad, incluidos los sectores de la oposición. Vero, buen día. Buen día. Pero no ha pasado. Pero no ha pasado, no, claramente no. Sabemos que a partir de este fin de semana salen a controlar los intendentes, los gobernadores, obviamente en operativos coordinados, nación, provincia y municipios, para certificar y garantizar que los precios sigan congelados hasta el 7 de enero. Es una
medida transitoria. ¿Soluciona el problema de la inflación? No. Lo que sí es le pone freno precisamente a los aumentos que desde el Gobierno Nacional insisten son injustificados. Vero, pero no todos los intendentes, no todos los funcionarios se han sumado. A ver, la oposición, ¿qué dijo? Hay dos figuras que ya han manifestado que no van a salir a controlar en sus distritos, que no se van a sumar a esta cruzada. Hablamos de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, y también se sumó Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, que dijo que no es la solución al problema de la inflación. Abro paréntesis, el gobierno también considera que no es la solución definitiva para el problema de la inflación, pero sí es una herramienta necesaria para evitar que los aumentos sigan impactando en el bolsillo y obviamente en el salario de los trabajadores. Se suma el Gobierno Nacional claramente encabezando estos operativos, y habló el jefe de gabinete, Juan Mansur, a través de su cuenta de Twitter, muy claro a propósito de cuál es el objetivo del Gobierno Nacional. El Gobierno vigilará la competencia equitativa entre las empresas y actuará con todos los recursos de la ley para sancionar a las que no cumplan la resolución. Una medida que garantiza precios justos y estables para proteger y defender a los consumidores argentinos. Clarísimo, Mansur, a propósito de estos operativos que comienzan entonces este fin de semana. Sí es cierto que aparece nuevamente la grieta. Esto de estar de un lado o del otro, en este caso de una medida que tomó el Gobierno Nacional. ¿Por qué hay grieta? Porque hay dos proyectos antagónicos. El proyecto del Gobierno, que propone un Estado presente interviniendo para reducir las desigualdades, y otro proyecto, Juntos por el Cambio, la oposición, la Cámara de Comercio, que lo que proponen es la desregulación absoluta. Es una lástima porque yo creo que la gente en general, no más allá de cualquier color político, agradecería que tanto oficialismo como oposición se pongan de acuerdo para solucionarle un tema que le afecta, nos afecta y te va a seguir afectando. Un dato para durante sumar. mucho tiempo, que es la inflación y los precios, ¿no? El Gobierno Nacional lo que observa es que en estos meses los precios tienden a aumentar porque tiende a aumentar la demanda por las fiestas, y por ese motivo el objetivo es congelar los precios hasta el 7 de enero. Por las fiestas, en el invierno por el invierno, en Pascua porque es Pascua. Y los especuladores por los especuladores, claro, y los aumentos injustificados. Y está pensando, ¿no? Flor de freezer tiene que ser para congelar estos precios porque ya vienen bien calientes, porque en los últimos días, ante la amenaza del congelamiento, muchos aumentaron. Remarcaron. Y muchísimo. Exacto. Muchísimo. Seguimos.